de la vida, ¿no? Y a lo largo también de los momentos que vamos también teniendo tanto durante el día como en el desarrollo de la propia persona como un ser humano, el organismo de manera interna debe mantener un estado de equilibrio. Un estado de equilibrio que permita entonces que el medio interno sea estable, ¿no? Y que pueda responder a los cambios que le impone todo su medio, ¿no? En el cual se encuentra. Generalmente estos cambios lo hacen modificando lo que nosotros en términos generales hablamos como metabolismo. Claro, un metabolismo es más, de una manera más restringida, lo vemos como tenemos la energía, todo eso es cierto, pero la energía es para mantener ese estado interno de equilibrio que responda a los estímulos externos, ¿no? Ahora bien, entonces, ese equilibrio que tiene que ser dinámico porque es cambiante, a lo largo del día nosotros tenemos un ciclo circadiano y también nuestro estado a lo largo de la edad no es igual, ¿no? Desde el nacimiento hasta, digamos, la tercera edad, etcétera, va cambiando. Y entonces no es que mantengamos un medio interno continuo, sino que es bastante dinámico y tiene que mantenerse de manera equilibrada para que podamos seguir sobreviviendo, ¿no? Dentro de estos cambios, o mejor dicho, de la homeostasis que se debe mantener, por ejemplo, está la regulación de la temperatura, el equilibrio de los líquidos, ¿no? Mantener, por ejemplo, el pH del líquido extracelular, las concentraciones de iones, la glicemia, etcétera, ¿no? Ahora, cada una de estas variables que estamos mencionando está controlada por uno o más reguladores, que conocemos como mecanismos homeostáticos. Entonces, en buena cuenta, la homeostasis es una propiedad de los organismos vivos que consiste en la capacidad de mantener la condición interna estable, ¿no? Compensando los cambios del entorno. Ahora bien, este es el sistema, varios son sistemas que permiten esto, ¿no? Y esos sistemas son mecanismos homeostáticos. Y algunos hemos ido viendo, está todo lo que es la función renal y el equilibrio interno, ¿no? Pero otro es todo lo que tiene que ver con un mecanismo a través de mensajeros conocidos como control hormonal. Y el control hormonal se da porque existe todo un conjunto de glándulas que producen estas hormonas para mantener la homeostasis en el organismo. Y ahí es donde entramos con el sistema endocrino, ¿no? El sistema endocrino es un conjunto de tejidos especializados, ¿no? Que trabajan de manera integrada para mantener esas condiciones de homeostasis. Y si quisiéramos mencionar dos sistemas principales de los cuales dependemos para mantener esta homeostasis, está el sistema nervioso, que ya lo hemos visto, que básicamente establece una red de información, ¿no? Electroquímica. Esto cuando estamos haciendo mención a los neurotransmisores. Y el otro es el endocrino, que utiliza segundos mensajeros químicos también. Pero para este caso lo llamamos hormonas, ¿no? Ahora, las señales electroquímicas del sistema nervioso dan señales especiales, ¿no? Que viajan a través de los nervios y forman circuitos de conexión. Más bien las hormonas no van por un sistema semejante, sino a través de la circulación sanguínea, ¿no? Y a través de ellos a través de la circulación alcanza los órganos diana. Entonces, la función de las vías, en función a las vías seguidas por las hormonas, se va a ejercer sus acciones. Y entonces, considerando esa vía, vamos a hablar de un sistema que tiene efecto a los células, órganos que están a distancias. Entonces, vamos a señalar que las hormonas por esta vía tienen un efecto endocrino, pero también debemos recordar
que esas mismas hormonas pueden tener un sistema sobre la misma célula que lo producen. Entonces, un sistema o un efecto autocrino o en un efecto a las células que se encuentran muy próximas, sin necesidad que la hormona salga a la circulación. Entonces tenemos efectos paracrinos. En realidad, las hormonas ejercen sus efectos biológicos en concentraciones bien bajas, ¿no? En el rango de 10 a la menos 6 a 10 menos 12 moles. Y solo las hormonas actúan sobre sus solo órganos, si es que ellos tienen receptores. Y muy buena cuenta, los órganos diana o blanco son porque tienen los receptores específicos para las hormonas. Ahora bien, en todo caso, la respuesta celular a las hormonas dependerá de su programación genética, es decir, su presentación de receptores para que puedan responder al efecto de la hormona. Ahora bien, este sistema de secreción hormonal, ¿no?, generalmente se hace bajo un control base, que lo vamos a ir viendo a lo largo de todo. Es bajo un sistema de feedback, ¿no?, un sistema de retroalimentación que lo va controlando. La hormona es liberada, tiene su efecto, pero esa misma hormona muchas veces controla su secreción, la cantidad, de tal manera que el efecto que se vaya obteniendo sea el adecuado y proporcional a la respuesta que se desea en ese órgano, ¿no? Ahora bien, todos estos circuitos funcionan de manera encadenada, uno a otro. En realidad, el sistema endocrino, si bien es cierto, hablamos de, qué sé yo, la hormona del crecimiento o la hormona tiroideas, etcétera, pero todos ellos tienen acciones complementarias y por lo tanto actúan de manera conjunta, ¿no?, para tener ese efecto final de mantener la homeostasis. Ahora, definiendo, se ha hecho una definición en realidad, ¿no?, ¿qué es una hormona? Y sería cualquier sustancia liberada por una célula que actúa sobre otra, ¿no?, tanto cercana o independiente, sí, cercana o lejana, ¿no? Y al alcanzar a la célula o órgano diana a través de la circulación. Ahora bien, pero si uno recuerda, por ejemplo, las neuronas y los neurotransmisores, muchos neurotransmisores también tienen efecto a distancia a través del sistema circulatorio. Estamos hablando de catecolaminas, acetilcolina, podría ser, ¿no? Entonces, esa división entre neurotransmisor y hormona como que se está borrando, ¿no? Pero para mandarnos o mantenernos, digamos, en los conceptos, seguimos manejando esos dos tipos de conceptos, hormonas y neurotransmisores. Y esto todavía se ha dado, digamos, ha dado pie, sobre todo cuando se han encontrado péptidos que eran considerados, son considerados neuropéptidos con acción hormonal. Entonces, miren, el sistema endocrino va a actuar a través de un sistema de relaciones entre células, por una parte secretoras, y las células efectoras, las que van a responder a la hormona. Entonces tenemos un conjunto de células que secretan las hormonas y otras células que responden, que son las células efectoras. Ahora bien, en el sistema endocrino hay varios medios que podemos mencionar los que permiten esta coordinación, esta interacción, ¿no? Están los neurotransmisores, que ya mencionamos porque es como que los neurotransmisores también pueden ser considerados como hormonas. Están las hormonas endocrinas, están las hormonas neuroendocrinas, que secretadas por neuronas hacia la sangre influyen en las funciones de otras partes. Hormonas paracrinas, que secretadas al líquido extracelular actúan sobre células vecinas. Hormonas autocrinas, ¿no?, producidas por las células, pasan al líquido extracelular y actúan luego sobre ellas mismas, ¿no? Y están las citoquinas, que también
sí, y las citoquinas más las conocemos en el ámbito del sistema inmunitario. Y las citoquinas son péptidos, ¿no? Y son secretadas también al líquido extracelular. Claro, no de manera similar a las hormonas clásicas que mencionamos, pero sí tienen efecto, porque pasan a sangre algunas de ellas y tiene efecto a distancia. Entonces, si hablamos del sistema endocrino, tendríamos que considerar a todos esos sustancias humorales que tienen efecto a largo o a distancia. Están los neurotransmisores, hormonas endocrinas, neuroendocrinas, hormonas paracrinas, autocrinas y citoquinas. Ahora bien, el sistema endocrino es llamado así porque sus glándulas que producen las hormonas los vierten a la sangre. No tienen un conducto, de ahí que se hace la diferencia con las glándulas exocrinas, ¿no? Ahora bien, estas células, estas células de una glándula endocrina va a liberar las hormonas en base a estímulos nerviosos, metabólicos, químicos, físicos. Es cierto que estos también actúan tanto en células endocrinas como las células exocrinas, pero nos alejamos de ellas. Y las hormonas endocrinas van a dar lugar a la liberación de hormonas, pasan a la circulación general, ¿no? También tienen algunos, y vamos a ver, algunas circulaciones especiales, pues tienen el flujo plasmático, ya estaríamos hablando de neuronas y el líquido intersticial. Cuando la hormona está libre, es la única que tiene efecto sobre el tejido diana, porque ahí está el receptor específico y desencadena la acción. Ahora bien, en ese trayecto, cuando se libera la hormona, de hecho es transportado. Una gran parte es transportado por algún tipo de proteína. Eso le permite ciertamente ser transportado, por ejemplo, por la sangre, pero también puede influir en cuanto a su tiempo de vida media. Mientras más tiempo permanezca unido a un transportador, su tiempo de vida biológica, tiempo de vida es más largo que aquel que se une y se separa rápidamente, ¿no? Ahora bien, cuando hay un estímulo, entonces se secretan las hormonas, el estímulo, se va a estimular el sistema endocrino. Clásicamente, y nuestro esquema es de que este sistema endocrino está formado por un órgano máximo a nivel del sistema nervioso, que es el hipotálamo, y que recibe el estímulo externo, ¿no? Físico, químico, y da lugar a hormonas, ¿no? Por ejemplo, un factor que libera las hormonas. Como ejemplo, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Esta actúa sobre la hipófisis. La hipófisis es una glándula. La conocemos como la glándula maestra porque a través de ella se controla básicamente todo el sistema endocrino. Y la hipófisis secreta una hormona. Por ejemplo, en este caso, la hormona de crecimiento y que actúa sobre las células diana. Este es el caso de la hormona de crecimiento, pero si hablamos de otras hormonas, por ejemplo, las hormonas sexuales, las hormonas tiroideas, ¿no? Y las esteroideas, la hipófisis secreta una hormona que todavía tiene efectos sobre una segunda glándula. Puede ser tiroides, gónadas, etc. Y esas otras glándulas, ¿no? Son las que van a secretar finalmente la hormona y va a actuar sobre células diana a nivel del organismo. Bueno, dando lugar a los estímulos a las células, ¿no? En este caso, como la hormona de crecimiento es directamente producida, o sea, liberada desde la hipófisis y actúa directa sobre las células diana finales, ¿no? En este caso va a estimular el crecimiento y da una respuesta. Muy bien. Entonces, esta es una secuencia que sigue el sistema endocrino, no es más o menos una plantilla. Entonces, las hormonas son, todo este sistema está mediado por las hormonas. Entonces, las hormonas son mensajeros químicos que tienen efectos regulatorios específicos
sobre ciertos tejidos órganos. Solo afectan a tejidos específicos llamados blancos o diana, y ellos tienen los receptores especiales para una determinada hormona. Acá tenemos la célula endocrina, la hormona que sigue hasta la célula blanco que tiene el receptor específico. Es solamente el ejemplo que mencionábamos, ¿no? Las células endocrinas se liberan, llegan al torrente sanguíneo, circulan, llega hasta el capilar, llegan a las células que tienen el receptor y las otras que no tienen el receptor no son afectadas. Este es un ejemplo de la prolactina, ¿no? El estímulo que hace el niño al succionar el pezón de la madre es el que hace que a nivel del hipotálamo estimule la hormona oxitocina, por ejemplo, ¿no? Ahora, la oxitocina pasa por el torrente sanguíneo. Luego, a nivel de la glándula mamaria, la oxitocina se une a receptores, causando la contracción de los músculos. Y entonces, al contraerse los músculos, la glándula mamaria de los racimos, a través del ducto libera secreta la leche, ¿no?, que bebe el niño. Es un dato curioso en cuanto a la glándula mamaria, porque para que funcione necesita de 3 hormonas, ¿no? Estrógenos, progesterona y la oxitocina. A 4 sería con la prolactina más. Son 4 hormonas que se necesitan. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, las hormonas son clasificadas según la función, por ejemplo. Un momentito, por favor. ¿Se aprecia? Por favor, me confirman. Sí se puede ver, doctor. Bien. Entonces, las hormonas, según la función, podemos clasificar en hormonas tróficas, que apuntan solo a otras glándulas endocrinas y estimulan el desarrollo y secreción. Esas son hormonas tróficas, ¿no? Mientras que hay otras que las conocemos como hormonas sexuales que apuntan a los tejidos reproductivos. Y hormonas anabólicas que estimulan el anabolismo de las células diana. Y así podríamos irlas clasificando dependiendo de su función, ¿no? Otra forma es más bien sobre su estructura química. Tenemos las hormonas esteroideas con el cortisol, la aldosterona, progesterona, etc. Y están también las no esteroideas, entre ellas las proteicas, como la hormona del crecimiento, la prolactina, paratiroidea, calcitonina, etc. Hay hormonas no esteroideas que son péptidos de pequeño tamaño, como la hormona antidiurética, la oxitocina, la hormona estimulante de los melanocitos, etc. Y hay hormonas que son derivados de aminoácidos simples, como la noradrenalina, adrenalina, melatonina, tiroxina, etc. Y están las glucoproteínas, como las hormonas folículo estimulante, luteinizante, estimulante de la tiroides, etc., ¿no? En términos generales nos vamos, conduciendo, básicamente dando lugar a 3 tipos o clases de hormonas. Las hormonas proteicas y peptídicas que hemos mencionado, secretadas en adenohipófisis, neurohipófisis, páncreas, glándulas paratiroides, y las esteroideas secretadas por la corteza adrenal, sobre todo a los ovarios, testículos y placenta, y los derivados de los aminoácidos de la tirosina, que da lugar a hormonas tiroideas, por ejemplo, y también a nivel de la glándula adrenal. Ahora bien, este sistema lo podemos diferenciar tanto en el sistema endocrino femenino y masculino para el caso que vamos a ir, pero el esquema es el mismo, ¿no? Y todo lo demás. Y hay un conjunto de glándulas y que de manera específica secretan hormonas y tienen su función.
Esto lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿no? Ahora bien, como mencionamos, si una hormona va a actuar sobre un tejido, este debe tener los receptores hormonales, y esto da lugar a mecanismos de acción. Ahora bien, estos receptores se pueden encontrar en la superficie de la membrana celular, en el citoplasma o el núcleo. Dentro de los receptores que se encuentran en la membrana celular están las hormonas peptídicas y también, por ejemplo, las catecolaminas. A nivel de citoplasma, las hormonas esteroideas. A nivel del núcleo, las hormonas tiroideas. Pero de manera general nosotros hacemos la clasificación de los receptores hormonales, aquellos receptores que son de membrana y los receptores nucleares. Los receptores nucleares se encuentran a nivel de la membrana celular, ¿no? Se encuentra aquí y aquí está el receptor. Se une, por ejemplo, hormona luteínica y a través de este receptor fija y da lugar a señales de transducción que pueden dar lugar a modificación en el comportamiento de la célula sin necesidad de modificar la transcripción. Pero sí también estas señales pueden llegar hasta la transcripción. También es el caso del factor de crecimiento semejante a insulina tipo 1, ¿no? Ahora, más bien las hormonas nucleares son las que ingresan y como son básicamente lipofílicas, ¿no? Si son lipofílicas, como son el cortisol, la testosterona, la tiroxina y todo ellos, porque básicamente tienen su estructura semejante al colesterol, entonces ellos pueden atravesar directamente la membrana celular. No necesitan de receptores y ubicar a su receptor, sea en el citosol, y de ahí entonces que le llaman receptores citosólicos, en el citoplasma, o en su receptor se encuentre propiamente en el núcleo. Entonces hablaremos de receptores nucleares. Bueno, acá nos ponen dos ejemplos, ¿no? Las hormonas esteroideas, que vendrían a ser todas menos las hormonas tiroideas, y ellas son consideradas hormonas del núcleo. Ahora, hay algunos principios generales entre la unión del receptor, de la hormona y el receptor. Cuando la hormona se una al receptor, va a haber una adaptación inducida y va a modificar la estructura sobre todo el receptor que nos interesa, pero la hormona también. Esta adaptación inducida va a dar un cambio molecular al receptor que le permite transducir las señales, ¿no? Por otro lado, es cierto, el número de receptores tiene un límite y entonces puede saturarse. Pero, sin embargo, para muchas hormonas la respuesta es proporcional a la cantidad de receptores que se unen. Mayor número de receptores, mayor efecto o mayor reacción de la hormona. Para otras hormonas es necesario inducir máxima respuesta en la célula con menor necesidad de saturar a todos los receptores. Ese es por la actividad intrínseca que tiene el receptor. Y claro, el concepto es este: si un receptor se activa es porque tiene un ligando, una hormona. Pero hoy en día se conoce también de receptores y no se conoce su ligando. O en todo caso, hasta ahora no se ha encontrado su ligando. Y se le llama receptores huérfanos. Pero muchas de estos receptores tienen actividad. Y más bien cuando se une el ligando a la hormona, lo inhibe, lo apaga. No, son receptores especiales, digamos, que actúan de esa manera también. Generalmente la unión entre la hormona y el receptor es reversible. Depende de la concentración, la cantidad de hormona que se libera. Baja esa concentración, entonces se separa del receptor y da por finalizado su acción, ¿no? Depende de la afinidad, la capacidad que tiene el ligando por su receptor. Esto está determinado por propiedades moleculares del propio receptor. Y las hormonas tienen especificidad. Sí, eso es cierto, ¿no? Por eso que hablamos de hormonas y receptores.
pero también es cierto que hay hormonas que su especificidad no es tan estrecha, mejor dicho, tan específica, y pueden actuar sobre algunos otros receptores e inducir su efecto. Pero de hecho, la hormona específica es mucho más activa, tiene una mayor especificidad y una afinidad por su receptor. Si hablamos de los receptores nucleares, se clasifican en dos clases principales, en tres en realidad, ¿no? Pero se mencionan siempre dos, clase 1 y clase 2. Y los de clase 3 también conocidos como receptores huérfanos, porque su ligando se desconoce. Acá está una clasificación de los receptores nucleares. Clase 1, clase 2, clase 3. Y ya, los receptores clase 1, cuando la hormona ingresa a la célula, generalmente hay un complejo, el receptor nuclear y la hormona, esta proteína, conocida en las proteínas de shock de calor, ¿no? Forman un complejo. Cuando viene la hormona, la proteína de shock de calor se separa. Y la hormona se une al complejo. Entonces lo que tenemos ahora es el receptor nuclear y la hormona. Generalmente dan lugar a un dímero. Y ese dímero atraviesa un poro nuclear y se va hasta el DNA. Y se une al DNA. ¿Ustedes han hecho genética? Pregunto. ¿Aló? ¿Han hecho genética? ¿Están allí o ya se fueron? Creo que se han ido. ¿Aló? Sí, doctor. Ya. Miren, lo que está sucediendo acá es que la hormona se ha unido al receptor, ha formado un dímero y se va hasta el mismo DNA. ¿Para qué? Para dar lugar a la transcripción, ¿no? Ahora bien, eso significa lectura del DNA. Hay un modelo que nos mencionan de cómo se hace esa lectura y síntesis del RNA. ¿Cómo se llama ese modelo? Por eso les pregunto si han hecho genética. Sí han hecho genética, ¿no es cierto? Sí, se han hecho. ¿Cómo se llama ese modelo? Mientras van pensando con su modelo. Ese modelo, todo el DNA, claro, codifica para proteínas, pero ustedes saben, en el caso de las células eucariotas, no todo el DNA codifica a proteínas, sino tiene ciertos segmentos que no codifican, pero que permiten, por ejemplo, que los inductores o los represores se unan al DNA. Y una vez que se unen, permiten que la polimerasa lea. Y al leer, da lugar al DNA. En ese caso ya no sería una polimerasa, ¿no? Y se produce el RNA. Entonces, la hormona se une con el receptor, forma un dímero, llega hasta el DNA. Y el DNA es transcrito. Ahora bien, estos lugares donde se une la hormona con su receptor, el complejo y tanta cosa, se llama elementos de respuesta A. Por ejemplo, hormona testosterona, tiroxina. ¿Por qué? Porque llegan hasta allí. Y de tal manera que permiten que haya la traducción, la transducción, y se sintetiza RNA y luego se sintetiza en una proteína. Y eso va a dar lugar a una modificación en la función celular. Si modificamos el comportamiento nuclear, básicamente modificamos todo el comportamiento de la célula. En caso de los receptores clase 2, también la hormona ingresa, ¿no? Pero que ingresa hasta el núcleo.
Entonces, su receptor propiamente es nuclear, el otro es citoplasmático, ¿no? Mientras que el receptor acá sí está unido a un, digamos, viene hasta el receptor, pero el receptor que está unido al DNA no funciona como un transductor, un estimulante, sino más bien reprime. Es un represor. Entonces, cuando viene la hormona, lo que hace es el sacar, ¿no?, al correpresor y se une la hormona. Y eso activa la transcripción. Entonces se convierte en un activador de la hormona y se produce la transcripción. Tenemos RNA, luego la traducción a proteínas y entonces tenemos el efecto a nivel de la célula. Ese sería el receptor nuclear tipo 2. En cuanto a los receptores de membrana, se encuentran a nivel de la membrana plasmática. Ellos no ingresan, se unen al receptor. Generalmente se le llama el primer mensajero, ¿no?, en este caso la hormona. Induce un cambio al receptor y da lugar a señales mediadas también por sustancias humorales, pero dentro de la célula, que en términos generales se le llama segundos mensajeros. Ahora bien, los receptores de membrana son de varios tipos. Están los canales iónicos, receptores tirosina-quinasa, que fosforilan, ¿no? El receptor se fosforila, luego esta fosforilación del receptor induce la fosforilación de un segundo mensajero y a su vez de un tercero o cuarto, etc., ¿no? Y se da lugar a la conducción de la señal. El receptor tipo citoquinas, ¿no?, como la tirosina-quinasa, la hormona de crecimiento, prolactina, etc. Receptores de membrana con dominio serina, treonina, etc., con actividad tanto activadores como inhibidores, y receptores acoplados de proteínas C. Todo esto ustedes lo han visto en biología celular y molecular. Ahora bien, con estos mecanismos de acción, el sistema endocrino tiene varias funciones o efectos, ¿no?, que los podemos clasificar como funciones generales del sistema endocrino primero. Entre ellos está la regulación del metabolismo y la energía del cuerpo. Ahora bien, básicamente con esto, el sistema endocrino en el organismo determina la forma en que se va a utilizar la energía y también la forma en que se almacena la energía, ¿no? Ahora bien, determina las reacciones químicas y controla la forma en que se utilizan los nutrientes y la energía. Por otro lado está el control del crecimiento y el desarrollo. Desde la infancia hasta la edad adulta, ¿no? Coordina las complejas secuencias de crecimiento y desarrollo. Controla la maduración y la función de diferentes sistemas orgánicos a lo largo de toda la vida, que son diferenciados en niños o adultos, etc., ¿no? Da lugar al manejo de respuesta del cuerpo al estrés o a las lesiones. Claro, continuamente estamos siendo, digamos, recibiendo estímulos intensos, por así decirle, que nos causan lesión. La lesión puede ser física como tal, ¿no? O puede ser también que la lesión sea netamente por estrés. Y entonces el organismo tiene que enfrentar, sea al estrés o a la lesión. Ahora, entonces esas situaciones que de estrés, sean físicos o emocionales, el sistema endocrino da lugar a una respuesta y prepara al organismo para una de las dos cosas: o lucha o huye. Pero también, cuando se ha dado una respuesta, puede haber consecuencias. Entonces, la reacción para subsanar ese daño, que es la curación, por ejemplo, de heridas y lesiones, también el sistema endocrino interviene en él. Tiene la función de mantenimiento de diversas funciones corporales, presión arterial, temperatura, que más o menos los hemos visto, ¿no? Y el sistema endocrino también participa en esto.
¿no? Clave para la conservación o control de la presión arterial, ¿no? También de la temperatura corporal, la regulación de los niveles de agua y electrolitos en el cuerpo, ¿no? Y hay otras funciones que son bien especializadas, que tiene que ver con el control y regulación de funciones de otros sistemas corporales como el sistema reproductivo. El sistema endocrino actúa estrechamente con los sistemas del cuerpo, entre ellos el sistema reproductivo. Esto para la producción y liberación de hormonas sexuales que son necesarias para la reproducción y desarrollo sexual. Coordina y regula la respuesta inmunitaria del cuerpo. Ayuda a regular la producción y función de hormonas del sistema inmunológico. Las puede estimular o inhibir. El cortisol, por ejemplo, inhibe la respuesta inmunitaria, ¿no? Pero también tiene que ver, por ejemplo, con el control del ritmo circadiano, debido a que nosotros tenemos un reloj biológico interno. Pero no solo tenemos un ciclo circadiano, sino también ciclo, en caso de las mujeres, está el ciclo sexual, que dura aproximadamente 28 días, ¿no? Entonces, todos estos ciclos son regulados por el sistema endocrino. Resumiendo, entonces, tenemos funciones del sistema endocrino, funciones generales, regulación del metabolismo, energía del cuerpo, control del crecimiento y desarrollo, manejo de respuestas al estrés y lesiones, mantenimiento de las funciones corporales como presión arterial, temperatura, regulación de los niveles de agua y electrolitos. Otras que tienen que ver con el control y regulación de la función de sistemas corporales como el sistema reproductivo, coordina y regula la respuesta inmunitaria del cuerpo y controla el ritmo circadiano. Y bueno, todo esto cuando nosotros vamos a entrar ahora, ¿no? Algo que sí debemos mencionar antes de terminar esta parte. El hipotálamo y la glándula hipófisis es el eje que prácticamente controla al sistema endocrino, ¿no? Muy bien. Entonces, entre ellos debe haber comunicación. Y embriológicamente ustedes saben que la hipófisis deriva de dos lugares diferentes, ¿no? La hipófisis posterior y la hipófisis anterior, adenohipófisis y neurohipófisis, ¿no? Que se menciona así. Ahora bien, entonces, si entre ellos son los que controlan, debe haber una comunicación. En cuanto a la neurohipófisis, la parte posterior, las células o neuronas que están a nivel del hipotálamo, a través de los axones llegan a la neurohipófisis y allí van a inducir el almacén y la liberación de hormonas. Entonces, no. Mientras que para la adenohipófisis, que tiene un origen diferente, ¿dónde se origina la hormona, la adenohipófisis? ¿Aló? De las valvas faringeas. Y eso migra hacia el sistema nervioso y se adosa a la neurohipófisis. Entonces, no hay una comunicación física entre el hipotálamo y la hipófisis. Para evitar eso, hay una comunicación a través de un sistema porta entre el hipotálamo y la adenohipófisis. ¿Eso qué significa? Que el hipotálamo secreta hormonas, factores estimulantes, inhibidores que te quieres a este sistema, al sistema arterial porta, adenohipoficiario, y esto llega a la adenohipófisis y tiene ese efecto sobre las células diana, ¿no? Entonces, de esa manera se comunican. Entonces, la coordinación que se hace entre el hipotálamo y la glándula hipófisis depende del origen de que estamos hablando, sea la neurohipófisis o la adenohipófisis. Esto es lo que estábamos mencionando anteriormente, ¿no? Muy bien, hasta aquí llegamos con esta primera parte. ¿Alguna pregunta?
¿No hay preguntas? Sí. Doctor, tenía una consulta. No entendí muy bien sobre la parte de los receptores de clase 1 y clase 2. ¿Cuál es la diferencia? La ubicación prácticamente y la forma en que, digamos, ellos inducen la expresión nuclear. ¿Dónde estamos? Estamos en otra parte. Ya, cuando hablamos receptores tipo 1, tipo 2, estamos hablando de los receptores nucleares. En realidad son clase 1, clase 2, clase 3. Y se han caracterizado y con quién trabajan, ¿no? ¿Cuál es su ligando, por ejemplo? Clase 1, el glucocorticoides, los andrógenos. Esta es la progesterona, el estradiol. Receptor clase 2 está el ácido retinoico, tioéster de ácidos grasos y un buen número no se conoce. Clase 3, receptor de hormona tiroidea, ácido retinoico, vitamina D, ¿no? Etcétera. Ahora bien, los que sí se han caracterizado son el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 3 todavía no está bien. El tipo 1 es un receptor nuclear, sí. En general se llama receptores nucleares porque su inducción, su efecto lo hacen a nivel del núcleo, en la expresión del DNA. Por eso son receptores nucleares. Ahora hay dos formas en que lo pueden hacer. Uno, la hormona ingresa al citosol y allí se encuentra con su receptor. Forma un complejo, un dímero, y atraviesa el poro y entonces tiene su efecto de transcripción a nivel del DNA. Ese es el tipo 1. El tipo 2, más bien, su receptor no está en el citoplasma, sino está directamente en el núcleo y prácticamente su receptor está ligado a otra molécula que es el correpresor, lo está reprimiendo. Y lo que hace la hormona es sacar al correpresor y se comporta como un activador. Y entonces se da la transcripción, lectura del DNA. Por eso dijo, el primero, su receptor netamente está en el núcleo, mientras clase 1 y clase 2 está el clase 1 se encuentra en el citosol y luego se va hasta el núcleo, mientras que el clase 2 está el receptor propiamente en el núcleo y hasta ahí tiene que llegar la hormona. Muchas gracias, doctor. Entonces, eso es para el caso de los receptores nucleares. Los receptores de membrana más bien son diferentes, ¿no? Depende de la vía que se activa o de la molécula que se activa. Puede ser canal, receptor tirosinoquinasa, de citoquina, de membrana o dominio serino-tirosina que se le llama, ¿no? Y receptores acoplados a proteínas G. Bien, veamos ahora este caso de la hormona del crecimiento. Entonces empezamos de manera específica con esta hormona. La hormona del crecimiento, claro, llamada así porque tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Y muchas veces lo denominamos como GH, ¿no? Es por las siglas en inglés. Muy bien, pero antes de empezar debemos reconocer que el crecimiento en niño no solo es exclusivo de la hormona del crecimiento. No, hay otras hormonas, por ejemplo, en la infancia, que mucho tiene que ver la nutrición, obviamente, y hormonas tiroideas, por ejemplo. En la pubertad también están las hormonas tiroideas, y en la pubertad, en la prepubertad, ¿no? Iniciar la pubertad, y en la pubertad están las hormonas sexuales también, y también las hormonas tiroideas. Entonces, no pensemos que el crecimiento es solo por parte de la hormona de crecimiento, como lo vamos a mencionar, ¿no? La talla finalmente se alcanza desde factores genéticos hasta el efecto de estas hormonas que tenemos. La hormona de crecimiento puede estar bien, pero pueden fallar las otras hormonas, entonces el crecimiento no va a ser, digamos, óptimo, ¿no? Muy bien, pero nos vamos a dedicar solo a lo que es la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es un péptido, ¿sí? Producido y liberado de esta
adenohipófisis. Este aquí, ¿no? Desde las células conocidas como somatotropas. Y considerando la hormona de crecimiento como un péptido de 191 aminoácidos. Tiene una estructura similar a la hormona, a la prolactina, ¿no? Y también a la hormona crónica humana. Son similares. No por gusto, la prolactina también se secreta en ese mismo lado, ¿no? Se secreta por otro lado. Ya. Pero es bien, ¿qué se llama? Su estructura es también muy semejante a la prolactina. La hormona de crecimiento se secreta a lo largo de la vida, solo que en diferentes cantidades dependiendo de la edad. Está regulado por hormona liberadora de la hormona de crecimiento, ¿no? Es por una. Y también está controlada mediante la somatostatina, que es más bien una hormona inhibitoria de la hormona de crecimiento. Ambas, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento como la somatostatina se producen a nivel del hipotálamo. Ahora, el efecto de la hormona de crecimiento está mediado en gran parte por las somatomedinas. Aquí tenemos la glándula adenohipoficiaria y aquí tenemos estas células específicas de la adenohipófisis que son moduladas por neurosecreción desde el hipotálamo, las células somatotropas que liberan la hormona de crecimiento. Vamos a ponernos un poco de acuerdo con la terminología porque vamos a encontrar indistintamente estos términos en los textos, ¿no? La hormona del crecimiento es también mencionada como somatotropina. Mejor dicho, la somatotropina no es sino la hormona del crecimiento. La somatostatina no es sino la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Y las somatomedinas son factores de crecimiento semejante a insulina, que son mediadores de la actividad de la hormona del crecimiento. Entonces tenemos estos términos, ¿no? Somatotropina, que es igual a decir hormona de crecimiento, la somatostatina, que es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. En buena cuenta es esto, somatostatina, ¿no? Y están las somatomedinas, que son los factores de crecimiento semejantes a insulina. Bien, aclarado esto, continuamos. La hormona de crecimiento, como mencionamos, es una proteína peptídica polipeptídica de 191 aminoácidos con un peso molecular de 22 kilodaltons. Bueno, a quien le gusten estos datos, ahí tenemos, ¿no? Se sintetiza en las células somatotropas de la hipófisis anterior. Se dice que es la hormona más abundante de la hipófisis, la que en mayor cantidad se secreta. Acá nos pone que es prácticamente de la hipófisis, es 25% produce hormona de crecimiento, que vendrían a ser las hormonas somatotropas. Pero hay otros autores que mencionan inclusive hasta 50%. El rango es amplio. Pero lo que sí todos están de acuerdo, que la hormona de crecimiento se sintetiza por las hormonas somatotropas y que están en buena cantidad a nivel de adenohipófisis. Ya la hormona de crecimiento es detectada en la 10ª semana de vía intrauterina. Ahora bien, también hay ciertas cosas con respecto a la secreción de la hormona de crecimiento que hay que tomar en cuenta. Podemos mencionar rápidamente dos factores, ¿no? Unos que estimulan y otros que inhiben la producción y liberación de hormona de crecimiento. Básicamente podríamos mencionar que a nivel del hipotálamo se liberan la hormona liberadora de hormona de crecimiento, que hace que la hormona de crecimiento se libera desde la hipófisis. Ahí está, ¿no? Pero también están la otra hormona. ¿Cuál es?
si me hacen recuerdo. Somatostatina. La somatostatina. La somatostatina, que es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Esta vendría a ser la somatostatina. Entonces, la hormona liberadora de hormona de crecimiento estimula la liberación de hormona de crecimiento y la somatostatina la inhibe. Y la hormona de crecimiento va a actuar en los órganos a nivel hueso, hígado, depósitos, músculo, pero en algunos casos ello lo va a hacer directamente. En otros lo va a hacer a través de este otro factor, conocido como ¿cómo se llama ese factor? Factor de crecimiento similar a la insulina. Factor de crecimiento similar a la insulina y conocido como somatomedina. Somatomedinas, ¿no? Entonces tenemos ello. Ahora bien, tanto la misma hormona de crecimiento como el factor de crecimiento semejante a insulina inhiben la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofinas y la liberación a nivel del hipotálamo y la liberación de la hormona de crecimiento. Este es un feedback negativo, ¿no? Tenemos otros factores, entre ellos la grelina. La grelina se produce en varios órganos, pero uno de los principales es el estómago, ¿no? Y la grelina se secreta cuando hay, digamos, alimentos que han llegado al estómago. La grelina, al final, estimula la liberación de la hormona de crecimiento. Hay todavía una discusión sobre el mecanismo, digamos, detallado, ¿no? Como se hace. Pero al final, la grelina estimula la hormona de crecimiento. Es algo así como que ya comimos en cantidad, todo estuvo rico, ahora eso lo utilizamos para crecer. Entonces, ¿qué tenemos? Que el factor de crecimiento semejante a insulina y la misma hormona de crecimiento inhiben a nivel del hipotálamo y la hipófisis la liberación de la hormona de crecimiento, ¿no? La grelina más bien estimula. Cuando se libera la hormona de crecimiento, esta tiene unas ciertas características. Su secreción es pulsátil, se libera mayormente durante el sueño, ¿no? Y está en equilibrio entre la hormona liberadora de hormona de crecimiento y la somatostatina, ¿no? Que es inhibidora. ¿Cuándo usualmente aumenta la secreción de hormona de crecimiento? Durante el sueño, durante el ejercicio, el estrés físico, traumatismo, septicemia, estrés sobre todo, ¿no? Si consideramos, digamos, la secreción de la hormona de crecimiento en una persona que está en crecimiento, no en una persona que ya, aunque también, ¿no? Pero es menor. Tiene una secreción que mencionamos que es pulsátil, se libera durante el sueño y en equilibrio de la hormona liberadora y de la somatostatina. Y a lo largo del día tiene este comportamiento, ¿no? Es un ciclo circadiano. ¿Dónde se ve la mayor secreción de hormona de crecimiento? A medianoche. A medianoche, ¿no? Aquí. A medianoche. A partir después de las 8, 9, digamos, empieza a aumentar. Llega a su máximo y en la madrugada ya baja. Y prácticamente en el 8. A las 8 de la mañana ya está en su valor mínimo y así se va a mantener prácticamente todo el día. ¿Qué va a modificar esta secreción, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio. En buena cuenta, el ejercicio que es intenso sí puede aumentar la secreción de la hormona de crecimiento. Solo que hay que ser constante, ¿no? Eso puede ser. Ahora bien, si bien es cierto, se menciona que en el sueño se libera la hormona de crecimiento, eso es cierto, pero también se está discutiendo si es que tiene que ver esto con el efecto endocrino.
Para que haya hormona de crecimiento libre y tenga efecto sobre los receptores que inducen el sueño, ¿no? O mejor dicho, para que se libere la hormona de crecimiento durante el sueño, significa que tenemos que dormir. Y claro, nosotros dormimos en la noche. Y entonces estaría ligado al ciclo circadiano. Pero se ha visto que no importa el ciclo circadiano, sino el hábito en que duerme la persona. En este caso, el niño. Claro, por costumbre a los niños los mandamos a dormir de noche, ¿no? Pero se ha visto que en algunos casos, ¿no? Sobre todo cuando ha habido este tipo de desplazamientos, todo, y entonces el sueño, el dormir ya no es exactamente en las horas que se proponen acá, pueden estar en la tarde, ¿no? Pero el sueño, aún en esas circunstancias, aumenta la secreción de hormona del hormona del crecimiento, lo que implica que el hormona del crecimiento no está tan ligado al ciclo circadiano, en realidad solo al sueño. Esa es una discusión que se está dando ahora. Pero si ustedes quieren, la conclusión sigue siendo lo mismo. Quieren crecer, el niño quiere que crezca, tiene que dormir. Y todavía si se va sin comer, mejor todavía. ¿Qué estímulos aumentan la secreción? La hipoglicemia, por eso mencionamos que se vaya castigado a la cama, sin dormir y sin comer. Estamos haciendo que crezca. El ejercicio, el ayuno, el aumento de concentración circulantes de aminoácidos, dietas proteicas, ¿no? La infusión de arginina y otros aminoácidos muy utilizados por los fisicoculturistas, ¿no? El glucagón, estímulos que vendría a ser de estrés, ¿no? Lesiones, por ejemplo. Pirógenos. ¿Qué son los pirógenos? ¿Qué son los pirógenos? Sustancias que producen fiebre. Claro. ¿Y cuándo se produce la fiebre? En una infección. Claro, una infección. Un niño que le da su faringitis, su amigdalitis a la cama, está 3 días, 4 días en la cama. Con su fiebre, bueno, se le controla todo. Cuando se levanta, creció. Se levanta más alto, ¿no? Eso suele pasar con los niños en esa etapa, ¿no? Claro que con eso no vamos a causar infecciones, ¿no? Estrés, el estrés, inclusive el estrés psicológico. Hay ciertas hormonas o neurotransmisores, vamos a decir fármacos y al final, porque acá están fármacos, como la dopa, que es un agonista, L-dopa, que es agonista dopaminérgico, ¿no? Agonistas adrenérgicos que avisan la barrera hematoencefálica. La apomorfina y otros agonistas receptores de dopamina, entonces la dopamina es la que actúa, estrógenos y andrógenos. Pero ojo, el estrógeno y los andrógenos hay que tener cuidado. Ellos sí tienen un efecto de que se crezca más rápido, pero limitan el tiempo. Quiere crecer más rápido, ya estrógenos, andrógenos puede ser, pero en vez de crecer hasta los 21, 22, hasta 25 años, por ejemplo, en el caso de varones, no, se acorta el tiempo, ¿no? 18 años, dependiendo en qué momento se está dando. Sí acelera el crecimiento, pero acorta el tiempo. Disminuyen la secreción de hormona del crecimiento. El sueño que le llamamos el sueño REM, entonces acá significa el sueño no REM. Glucosa, ¿no? Sobre todo cuando nos vamos a comer o nos vamos a dormir después de una comida copiosa, eso más bien inhibe la secreción de hormona de crecimiento. Estos días harto panetón los niños están comiendo chocolate. No van a crecer en estos días. Ácidos grasos libres y hay otros fármacos que están acá, ¿no? Bueno, como ustedes ven, si hablamos de la secreción de hormona de crecimiento en niños, prácticamente se cumple lo que decimos, ¿no? Un aumento de secreción a medianoche, que es el máximo que tiene, ¿no? Es pulsátil, como se mencionó también. Ahora, los pulsos más secretorios más grandes ocurren durante la noche, ¿no? Y poco después de iniciado el sueño. Entonces los niños tienen que dormir. Un retardo en el inicio del sueño puede también retardar el inicio de la secreción de hormona de crecimiento.
En caso de los adultos, más bien la disminución del crecimiento de la hormona, la disminución de la hormona del crecimiento es notable, no va disminuyendo en términos generales con la edad y se mantiene en un medio. La hormona del crecimiento no desaparece del organismo siempre, porque la hormona del crecimiento tiene un efecto anabólico y es necesario para la sustitución de las células. Nuestras células van cambiando continuamente y necesitan de la hormona del crecimiento, porque siendo una hormona anabólica estimula la mitosis y por lo tanto la multiplicación celular. Para el caso de los niños se necesita para aumentar número de células, crecimiento, pero en el caso de las personas adultas para el reemplazo de las células que ya por su tiempo fueron eliminadas, ¿no? Ahora hay otros factores que regulan la secreción de la hormona del crecimiento. Sí, aumentan la secreción, como dijimos, las etapas 3 y 4 del sueño no REM, el ejercicio físico, emocional, etc., ¿no? Y aparte está la hipolipidemia, el ayuno, dietas con arginina, encefalinas, la pubertad, ¿no? Están los estrógenos, la dopamina, serotonina, la acetilcolina y adrenérgicos como neurotransmisores. Y disminuyen la secreción y el sueño REM, factores psicogénicos, la hiperglicemia, ¿no? El traumatismo del sistema nervioso central a nivel de la pituitaria, por ejemplo, lesión perinatal, algunos agentes farmacológicos. Está la somatostatina, hiperlipidemia, cortisol, obesidad, los beta-adrenérgicos. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Que la hormona del crecimiento secretada desde la hipófisis, adenohipófisis, va a tener, podemos decir, dos tipos de efectos, ¿no? La promoción del crecimiento, esto a nivel del músculo esquelético, ¿no? Que da lugar al crecimiento de los huesos, ¿no? Y por otro lado, que también tiene que ver con el crecimiento, pero fuera del esqueleto, en la síntesis proteica para la proliferación celular. Miren, la hormona del crecimiento aquí sus efectos están mediados por el factor de crecimiento semejante a insulina, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Y por otro lado están las acciones metabólicas, su efecto sobre las grasas, sobre los lípidos principalmente. Pero también tiene que ver con el movimiento de sodio, potasio, por ejemplo. Hay una retención, induce una retención. Da lugar a niveles séricos elevados de fósforo inorgánico, por ejemplo, y con respecto a los carbohidratos, tiene un efecto sobre la glucosa en sangre y otros efectos antiinsulínicos. En buena cuenta, si lo vamos a ver dentro de un momento, que la hormona de crecimiento se opone al efecto de la insulina. ¿Dónde se encuentran los receptores de insulina, de hormona de crecimiento? Hígado, músculo estriado, riñón, huesos, cartílago, glándula mamaria, tejido adiposo, en el sistema nervioso, el hipotálamo, hipocampo, plexo coroideo, etc., ¿no? Ahora bien, con lo que ya hemos ido mencionando, la hormona de crecimiento va a tener sus efectos causados a través de receptores de la hormona de crecimiento directamente, pero va a tener efectos indirectos mediados por la somatomedina o factores de crecimiento semejantes a insulina, que ellos también tienen su receptor. Entonces, de esa manera, la hormona de crecimiento tiene sus efectos en el organismo, sean directos o indirectos a través de las somatomedinas, ¿no? Ahora bien, dentro de los factores de crecimiento está el factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1, ¿no? O somatomedina. Son similarmente semejantes a la insulina, de ahí también, ¿no? Y sí, ellos pueden tener efectos parecidos a la insulina. Y de hecho se necesita insulina para que los carbohidratos, la glucosa, ingrese a las células y las células puedan desarrollar, junto con el efecto del factor de crecimiento semejante a insulina, ¿no? Entonces, se necesita. Por eso es que también, digamos, de otra manera, estos receptores son semejantes o parecidos a la insulina. Y la insulina también puede tener efecto a través de ellos. Claro que la insulina tiene su propio receptor, pero son semejantes. Primero se encontraron los receptores semejantes o parecidos a la insulina.
Entonces debía haber algunas moléculas semejantes a la insulina. Y sí se encontró. De ahí su nombre de ellos, ¿no? Factores de crecimiento semejantes a insulina. Y son de dos tipos. El tipo 1, que es el principal mediador de la hormona de crecimiento, y el 2, que es el mediador que participa en otras acciones metabólicas de la hormona de crecimiento. Bueno, los dos, ¿no? Pero uno para el crecimiento y otro para las acciones metabólicas. Factor de crecimiento semejante a la insulina estimula la hormona de crecimiento estimula la secreción de este factor, sobre todo a nivel del hígado. Y estos median las acciones anabólicas y promotores del crecimiento de la hormona de crecimiento. Bueno, los niveles sanguíneos están relacionados con periodos de crecimiento, en buena cuenta. Cuando el niño, el pobre, etcétera, crece, hay mayores factores de crecimiento semejantes a insulina en mayor cantidad, y no tanto la hormona del crecimiento. Ahora bien, los niveles del factor de crecimiento semejante a insulina 1 reflejan el promedio diario de la secreción de la hormona de crecimiento y son un marcador clave del crecimiento y metabolismo saludable. Entonces, si uno quiere ver cómo va el crecimiento, qué está fallando y todo lo demás, sí son la hormona de crecimiento, pero también hay que averiguar, dosificar sobre el factor de crecimiento semejante a insulina. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el factor de crecimiento, llega al hígado y lleva las somatomedinas, ¿no? Y las son los que van a actuar a nivel del hueso largo, incrementa el tamaño de los órganos, la mitosis. Y a nivel del metabolismo va a reducir la producción de grasa y hay un aumento de la masa corporal magra, para decir un aumento de músculo. El músculo es proteína. Si el músculo crece, aumenta el volumen, hay síntesis proteica. Y más bien en este lado hay disminución de la grasa. Entonces se está utilizando los ácidos grasos. Conclusión. La hormona de crecimiento y la somatomedina disminuye la cantidad de grasa en el organismo. ¿Eso qué significa? Que degrada las grasas. Hay lipólisis, estimula la liposis y aumenta los ácidos grasos en sangre. Es un poco contradictorio, ¿no? Pero en fin, mientras que en el músculo es de proteínas, se necesita proteínas, aumenta proteínas, permite que ingresen las proteínas y hay un aumento de la masa corporal, o masa magra corporal. Ahora bien, los efectos directos de la hormona del crecimiento son a corto plazo. Y esos efectos directos son básicamente el estímulo de la lipólisis, inhibición de la captación de glucosa y estimulación de la gluconeogénesis. Entonces, la hormona del crecimiento hace lipólisis, degrada las grasas, inhibe la captación de glucosa, no se mete, y estimula la gluconeogénesis. En buena cuenta, la hormona de crecimiento hace como que el organismo estuviera en carencia. No permite que se capture la glucosa, y por lo tanto puede subir la insulina, sí. Estimula la gluconeogénesis, sí, pero a partir de la lipólisis. Y esto en algunos casos puede dar lugar a un problema de resistencia a insulina, sí. Y un tipo de diabetes tipo 2 es diabetógena. La hormona de crecimiento es diabetógena, ¿no? Por este perfil metabólico que estamos señalando. La hormona de crecimiento sí tiene sus propios receptores ligados o asociados a tirosinoquinasa. ¿Qué significa? Que se unen y tienen que unirse a dos receptores de forma dimérica, y entonces esto va a dar lugar a que se active el receptor, se activa la actividad tirosinoquinasa y da las señales de transducción. Sobre todo, esto a nivel de hígado, que estimula las enzimas gluconeogénicas, sintetiza o estimula la síntesis, claro, del factor de crecimiento semejante a insulina y otros factores de crecimiento, las proteínas de unión al factor de crecimiento
el factor de crecimiento semejante a insulina y al ALS, ¿no? A nivel del músculo, sí, aumenta la síntesis proteica y disminuye la captación de glucosa. Y por otro lado, a nivel del tejido graso, aumenta la lipólisis y disminuye la captación de glucosa. Como ven, en estos dos últimos tejidos se oponen a la insulina. Ahora, los efectos indirectos, esos son más bien a largo plazo. Los factores indirectos se debe a que la hormona de crecimiento se une a su proteína transportadora de sangre y más o menos su tiempo de vida media es de 20 minutos. Mientras que los factores de crecimiento semejantes a insulina se unen a las proteínas de unión y a este otro ALS que se le llama, y su tiempo de vida media es 20 horas. Entonces, los efectos a corto plazo están mediados básicamente por la hormona de crecimiento o directamente por la hormona de crecimiento, mientras que los efectos indirectos y a largo plazo están mediados por el factor de crecimiento semejante a insulina, con la unión a todo este complejo, ¿no? que lo vamos a mencionar un poco más adelante. Ellos son los que van a hacer que a nivel del núcleo se duplique el DNA, por ejemplo. Haya captación de los aminoácidos porque se requiere para la duplicación, para la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, si aquí se está induciendo la mitosis, entonces hay multiplicación celular y eso es hipertrofia. Hipertrofia, hiperplasia. ¿Qué cosa es? Si hay mitosis celular en el tejido que hay, hiperplasia, hipertrofia. Hiperplasia. Hiperplasia. Claro. Pero también tienen efecto a nivel del músculo, aumentando proteínas. Entonces, a ese nivel tienen efecto hipertrófico, ¿no? Entonces, esas son las diferencias que hay, tanto de efectos indirectos a largo plazo o directos a corto plazo. El asunto es un poco más complejo. Hay un sistema que le llaman el complejo trimolecular de alto peso molecular, donde está el factor de crecimiento semejante a insulina tipo 1, las proteínas de unión al factor de crecimiento tipo 1 y los ALS, que se llama su unidad de ácido láctico. Claro, la proteína de unión sabemos, pero ¿qué cosa hace el ALS? Lo que hace es prolongar el tiempo de vida media del complejo, en el cual se une el factor de crecimiento semejante a insulina tipo 1 a su proteína de transporte. El tiempo de vida media del factor de crecimiento semejante a insulina libre es de 12 minutos. En cambio, en el complejo, la vida se extiende a 12 horas, incluso hasta 20 horas. Y entonces, el complejo ternario se convierte en el principal reservorio del factor de crecimiento semejante a insulina y regula su biodisponibilidad y bioactividad, ¿no? Esto entonces le permite tener un efecto a largo plazo. Muy bien, acá tenemos, ¿no?, los efectos que estábamos mencionando. A nivel del tejido adiposo disminuye la cantidad de glucosa, aumenta la lipólisis y por lo tanto disminuye la obesidad. Eso es el nivel de tejido adiposo. A nivel de metabolismo, ¿no?, aumenta la síntesis de proteína, aumenta la síntesis de RNA, DNA, y eso hace que aumente el tamaño y número de células, con la consecuencia de que aumenta el tamaño de órganos y aumenta la función de órganos, crecimiento, ¿no? Efectos sobre todo a nivel de hueso, corazón y pulmón, esto junto con el factor de crecimiento semejante a insulina. A nivel del músculo, disminuye la glucosa, aumenta la captación de aminoácidos, aumenta la síntesis proteica. Eso hace que se aumente la masa corporal magra. Y a nivel de los condrocitos, aumenta la captación de aminoácidos, aumenta la síntesis proteica, aumenta la síntesis de RNA, DNA, entonces hay mitosis, aumento de la síntesis de colágeno, claro, el hueso necesita colágeno, sulfato de condritina, ni qué decir, tamaño y número de células aumenta y el crecimiento es lineal. Hay dos formas en que actúan
la hormona de crecimiento en los huesos. En los huesos largos, en las epífisis está el cartílago de crecimiento y ahí están los condroblastos que depositan cartílago en el hueso. En los huesos de crecimiento o largo, huesos largos, aquí actúa la hormona de crecimiento o el factor estimulante, el factor de crecimiento semejante a insulina, allí a nivel de los condroplastos, para que depositen más cartílago de crecimiento. Y entonces el hueso largo crece desde las epífisis, ¿no? Va creciendo, crecimiento longitudinal, eso son los huesos largos. Pero en los huesos membranosos que los llamamos, que forman, por ejemplo, la cavidad craneana y todo, por un lado actúan sobre los osteoblastos, que hacen depósito de hueso, de sustancia ósea, y sobre los osteoclastos. Por un lado el osteoclasto degrada y por otro lado el osteoblasto deposita. Y eso hace que crezca el hueso, digamos, de manera, lo que se le llama en aposición. Va depositando hueso, pero el otro lo va sacando. Entonces esto hace que crezca, ¿no? Entonces es diferente. Mientras que en los huesos largos actúan sobre los condroblastos, en los huesos membranosos actúan a través de los osteoclastos y los osteoblastos. Dentro de las acciones metabólicas podemos señalar algunas especificidades dependiendo de la célula en que entremos, ¿no? En forma general, ¿no? En el metabolismo aumenta la glucosa plasmática, como mencionamos, aumenta los ácidos grasos libres plasmáticos, disminuye los aminoácidos plasmáticos y, claro, aumenta la urea plasmática. ¿Por qué aumenta la urea plasmática? Se van pensando, ya hay dos preguntas que están quedando. A nivel del músculo, disminuye la captación de glucosa, aumenta la captación de aminoácidos, aumenta la síntesis proteica. Eso hace que aumente la masa magra. A nivel de los condrocitos, capta glucosa, aumenta la síntesis proteica, aumenta la síntesis de ADN, aumenta el condroitin sulfato y eso hace que aumente el tamaño y número de células, crecimiento lineal, como dijimos, ¿no? A nivel del tejido adiposo, disminuye la captación de glucosa, aumenta la liposis. Resultado, disminuye la adiposidad. Y órganos, por ejemplo, como riñón, páncreas, piel, etc., aumenta la síntesis proteica, aumenta la síntesis del DNA, aumenta el número celular y aumenta el tamaño y función de los órganos, ¿no? Por eso, aunque no crezcamos, estos órganos necesitan mantener su función, su trofismo, ¿no? Y por eso que tienen este efecto, o hay este efecto de la hormona del crecimiento en estos órganos. En conclusión, en el caso del metabolismo proteico, tanto la hormona del crecimiento como el factor de crecimiento, así simplemente lo vamos a mencionar, estimula la ingestión de aminoácidos y su incorporación a proteínas, formación de proteínas. El metabolismo lipídico aumenta la movilización de lípidos, reduce los almacenes de grasa corporal, incrementa los ácidos grasos en el plasma, disminuye los niveles de colesterol plasmático, ¿no? Hay la deficiencia de hormona de crecimiento aumenta el colesterol LDL y disminuye el colesterol HDL. A nivel de la masa ósea aumenta la proliferación de los osteoblastos, ¿no? Formación, crecimiento del hueso, aumenta la disposición de los minerales y crecimiento, absorción gástrica del calcio. Claro, se necesita, ¿no? Pero hay que hacer la diferencia, como mencionamos, cuando se habla de los huesos largos o de los huesos membranosos. El metabolismo mineral promueve la retención de sodio, potasio, agua, con la elevación del fósforo inorgánico. En cuanto a la composición corporal, disminuye la masa magra, incrementa la masa corporal magra, disminuye la masa grasa y aumenta la masa magra, ¿no? En deficiencia del hormona de crecimiento hay aumento de la masa grasa y disminuye la masa magra. Entonces, ¿qué tenemos al final?
hipertrofia y hiperplasia de todas las células del cuerpo, aumenta la síntesis proteica, estimula la liposis, disminuye la utilización de glucosa. Lo que mencionamos, ¿no? La mayoría de los efectos del crecimiento son mediados por el factor de crecimiento y dan lugar al desarrollo y crecimiento de los huesos largos. Se debe a la transformación del cartílago en hueso, pero primero necesitamos el cartílago. El crecimiento termina cuando la epífisis se cierra y hay un crecimiento posterior y un estímulo posterior ya no es. El que debe acumular es cartílago. Eso hace que se crezca. Hay más cartílago y entonces a eso ya luego se convierte en tejido óseo. Es lo que habíamos explicado anteriormente, ¿no? Ahora bien, sí puede haber un trastorno del crecimiento, ¿no? Pero para eso también debemos recordar que la actividad de crecimiento depende de otras hormonas, ¿no? Las hormonas sexuales, hormonas tiroideas, factores paracrinos, como lo que es necesario. Hay un problema, ¿no? ¿Puede haber falta de hormona de crecimiento? Sí. Entonces una deficiencia. Y puede haber una deficiencia de hormona de crecimiento, de los factores semejantes de la hormona de crecimiento tipo insulina, sí. Y el texto nos menciona, ¿no?, que en caso de los pigmeos, por ejemplo, tribus del África, el problema no es la hormona de crecimiento, sino es el factor de crecimiento semejante a insulina. En ellos tienen un defecto genético que no tienen ese factor. Y de ahí su talla, ¿no?, que tiene. Pero tiene una hormona de crecimiento, eso no está fallando. Ahora bien, entonces puede haber deficiencia, claro, y hay un déficit en el tamaño y todo lo demás. Ahora, hay dos formas en que las hormonas de crecimiento se pueden utilizar, ya no, o sea, con fines intencionales, ¿no? Buenos, pero a veces puede ser un problema. Uno es aumentar la masa magra, los fisicoculturistas, ¿no? Y hay preparados con arginina y todo lo demás. Esos son. Entonces, si hay hormona de crecimiento exógena, sí, y se da. La otra es cuando uno quiere que crezca el niño, ¿no es cierto? Listo. Entonces, sí se tiene hormona de crecimiento para esos efectos, pero siempre hay que tener un cuidado. Son mitógenas. Bueno, la hormona de crecimiento es mitógena. Si no se da en el momento adecuado y en la proporción adecuada, va a tener efecto sobre todo el organismo. ¿Y qué podemos tener cuando hay un crecimiento exagerado de las células sin control? Neoplasias. Claro, ese es el riesgo. Por eso no es tan fácil utilizar la hormona de crecimiento, sino todos serían grandes, ¿no? Serían altos. Ahora, más bien hay un problema que suele tenerse, ¿no? Es la hipersecreción de la hormona de crecimiento más allá de la edad de crecimiento. Entonces ya los huesos largos, como están consolidados, ya no crecen de manera lineal. Pero sí se deposita hueso. Entonces los huesos membranosos y todo lo demás aumentan de tamaño. Y eso es lo que se le llama la acromegalia, ¿no? La causa más frecuente es un tumor carcinoide torácico o abdominal que produce la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, ¿no? Y esas son las características típicas de las personas o personas adultas que tienen un exceso de hormona de crecimiento, pero que se produce después de que ya finalizó la pubertad, la adolescencia, etc. Los huesos largos ya están solidificados, ¿no? Y entonces lo que se tiene es eso, ¿no? Un abombamiento frontal, aumento de tamaño de las manos y los pies, crecimiento de la mandíbula, típico, ampliación de los espacios entre los incisivos inferiores, ¿no? Este es lo que está mencionándose, ¿no? Y cuando uno hace el estudio de laboratorio, en caso de acromegalia, se confirma demostrando la falta de supresión del hormona de crecimiento a menos 0.4 microgramos de 1 o 2 horas después de sobrecarga de glucosa. Claro, estamos dicho que aumenta la glucosa, disminuye la glucosa, la hormona de crecimiento.
luego Aumenta. aumenta. Y si suprimimos la hormona del crecimiento, la glucosa debe entrar. Pero se hace la prueba y la glucosa está todavía alta. Esto significa que hay hormona de crecimiento. Listo. Hasta aquí llegamos con la hormona de crecimiento. ¿Preguntas? No hay preguntas. Listo. Continuamos entonces a la tarde. ¿Continuamos a la tarde? ¿O mañana en la tarde? Me confirma, doctor, por WhatsApp. Ya, listo. Listo. Me confirman, por favor, ya, para hacer la programación. Ya, doctor, si fuera el día de hoy, ¿a qué hora más o menos sería? No, no, vamos a tener clases. No. Si tenemos que tener clases, no en la tarde, porque si no nos va a ganar. Y entonces hacemos clases en la tarde. Listo. Y luego mañana, jueves, tendría que ser en la mañana, porque en la noche tengo reunión con la comisión de evaluación curricular. Y el viernes tendría que ser en la mañana.